Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B. Se puede enlazar a la página de el diario Expreso. Usted nos puede seguir por las redes sociales de Expreso y el domingo este programa lo puede escuchar también por PBO Radio 91.9, la radio con fe. Y por cierto, nos están viendo ahora por la extensa y creciente red de cable operadores a nivel nacional. Nos puede seguir en la Lima popular, la Lima que está más allá y cerca a los cerros, en el norte, en el sur y en el este de nuestra ciudad. La capital de Lima es muy extensa, casi 12 millones de habitantes, más que muchos países europeos. Y por cierto, nos puede también escuchar a nivel nacional. Bien, gracias por acompañarnos. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para ver varios temas. Quizá nosotros hemos insistido en este programa en desarrollar, tocar, hablar sobre lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump y candidato presidencial del Partido Republicano. En noviembre son las elecciones y digamos que la tensión, la polarización y lo que ocurre en Estados Unidos es claramente un asunto que nos preocupa a todos. Y yo creo que la repercusión de esa elección va a ser mundial. Alguien me podrá decir, no podría ser de otra forma. Bueno, es que claramente en este momento se está produciendo una clara, digamos, trasvase de votos, una clara movilización de la opinión pública mundial y en los Estados Unidos de los electores en favor de Donald Trump. Esto ha venido ocurriendo antes del atentado que buscaba asesinarlo y liquidarlo, porque claramente las políticas que lleva el progresismo adelante y el globalismo a través de John Biden y el Partido Demócrata desde el Congreso de la República en los Estados Unidos tenían un efecto determinado y devastador en lo que ha sido también las costumbres de Estados Unidos. Y muchos de los estados conservadores se han manifestado en contra de lo que ha sido la política de John Biden y el Partido Demócrata. Y de manera creciente, más bien el Partido Republicano ha venido retomando y concitando la atención y el apoyo de la mayoría de norteamericanos también. En ese discurso, en esa permanente aclaración de posiciones, se ha producido este hecho. Trump ha venido siendo un candidato que ha sido atacado por los medios, que ha sido
acusado a través de fiscales por diversos hechos en los últimos años. Cuando él inclusive manifestó que quería volver a la presidencia, se agudizaron casos, se inventaron casos y se le construyó y se le formó, se le, digamos, mostró a la opinión pública como si fuera prácticamente una persona que, en palabras del propio John Biden, una amenaza para la democracia de los Estados Unidos. Bueno, ha ocurrido lo que hemos sabido, este atentado del día sábado a las 6:11 de la tarde, un atentado de lo más extraño, por decirlo menos, un atentado que deja por los suelos y de manera muy cuestionada al Servicio Secreto de los Estados Unidos, que se encarga de vigilar y de cuidar la vida de presidentes, expresidentes y una serie de funcionarios y sus familias que conforman, digamos, un grupo muy selecto de gente que tiene que ser vigilada por el Estado, ¿no? Por los Estados Unidos, porque tienen una significación o la han tenido y la pueden seguir teniendo. Entonces los enemigos, justamente Estados Unidos, pueden ir en contra de estas personas. Es en esa virtud que funciona el servicio secreto, con cerca de 3.000 y pico de agentes especializados, con miles de empleados y con un presupuesto que ayer hemos comentado de más de 3.400 millones de dólares al año. Todo este enjambre de capacidades, de inteligencias, de presupuesto, de dinero, de historia y de prestigio que rodea a los hombres de poder en los Estados Unidos en la parte pública, ha sido tirada por los suelos en un tris por un joven de 20 años que había sido normalmente bulleado en su colegio, un hombre casi que vivía solo, que utiliza una arma AR-15 o AR-16 del padre, que compra 50 rondas de municiones muy cerca de donde vive, que compra una escalera, que transporta a la escalera el fusil y municiones en una camioneta hasta el lugar donde se va a efectuar un meeting del señor Donald Trump, coloca la escalera, sube a una azotea de un edificio que además debería haber estado vigilado y está muy cerca de un enjambre de policías de Pensilvania y de personal del servicio secreto que rodea y que ha hecho los análisis previos a este evento para que se puedan cuidar y proteger la vida justamente de Donald Trump y los asistentes, que tiene el servicio secreto francotiradores colocados en las zonas altas para ver que nada vaya a ocurrir, y a pesar de todo ello, este joven, sin experiencia militar, con 20 años, sin una carrera profesional, sin tener recursos, aparentemente un hombre solo o un lobo solitario, como se llama esta categoría de personajes que actúan de manera, digamos, por sí y para sí mismo, compra esta escalera, la traslada durante varias millas, ingresa a la zona de seguridad, coloca la escalera, sube a la parte del techo, prepara el arma ante la vista y sorpresa de decenas de personas que ven esto. La policía no lo ve, el servicio secreto no lo ve, nadie lo ve, pero sí lo advierten los, digamos, partidarios de Donald Trump, que gritan, que lo filman, que le dicen a la policía, que le señalan al servicio secreto: por favor, mire usted lo que está ocurriendo. Y no hacen nada. Eso es lo más, digamos, curioso, por llamarlo de alguna forma. No hace nada. Y finalmente lo ubican, lo tienen varios minutos en la mira de los francotiradores de servicio secreto, con los cuales no disparan porque no reciben la orden de hacerlo. Y solamente lo hacen después que él ha disparado varias veces sobre Donald Trump. Donald Trump no está muerto, sinceramente, por la gracia de Dios. No hay otra manera de explicarlo. Déjenme mostrarles algo que dice un experto tirador en relación a este tema. A ver, escuchemos.
fallar a 135 metros de distancia un disparo? Veamos cuáles han sido las claves para que un joven de 20 años, que ha puesto en jaque a todo el servicio secreto de Estados Unidos, haya fallado un tiro relativamente fácil para un tirador experto. Soy el sargento Escombro, militar desde hace unos cuantos años, y hoy vamos a analizar las posibles razones por las que el tirador pudo fallar en un atentado contra Donald Trump. Para ello, utilizaremos 3 factores: la persona, la fisiología y el armamento y el equipo. Y para tener un punto de referencia, lo compararemos con uno de los disparos más famosos de la historia, el de Lee Harvey Oswald, el asesinato de Kennedy. En este vídeo no vamos a entrar ni en conspiraciones ni en conjeturas del atentado, ni de si el servicio secreto lo hizo bien o mal, o si esta mujer está más preocupada por posturear con sus gafas de sol y su uniforme que entrenar un enfunde y desenfunde de su arma. Solo vamos a analizarlo de manera lo más objetivamente posible. Así que empecemos. Fallos por la persona. Comencemos con los fallos que pueden atribuirse a la persona misma. En situaciones de alta presión, incluso los profesionales más entrenados pueden cometer errores. Falta de entrenamiento adecuado. Thomas Matthew Crooks tenía 20 años y el fusil era de su padre. Con esto quiero decir que es posible que la instrucción que tenía Thomas no fuese la correcta, no fuese muy extensa. Un buen tirador de precisión se hace a lo largo de muchos años y trabajo muy meticuloso. Se han encontrado detalles como que llevaba una camiseta de Demolition Range, un canal de YouTube muy famoso en el tema de las armas. Además, parece ser que era socio de una galería de tiro. En Estados Unidos, practicar con armas de fuego es bastante sencillo, con lo cual Thomas podría tener bastante experiencia tirando a estas distancias. Entonces, ¿por qué falló si es posible que fuese un tirador experimentado? Estrés y nerviosismo. Si eres una persona fría, calculadora, sin emociones, puede que nunca te pongas nervioso. Pero para el resto de los humanos comunes, las situaciones que escapan de nuestro control nos suelen poner algo tensos. Un chaval joven con la posibilidad de ser capturado, disparar a una persona o incluso el peso de la importancia del objetivo pueden afectar negativamente el rendimiento del tirador. A no ser que Thomas fuera un auténtico psicópata, algo debería de haberle afectado. En el siguiente apartado veremos cómo afecta todo esto al cuerpo humano. Para poner todo esto en perspectiva, consideremos el caso de Lee Harvey Oswald. Oswald había recibido entrenamiento militar, lo que le dio una base sólida en el manejo de las armas. Sin embargo, los factores de estrés y presión estaban siempre presentes. A pesar de ello, logró realizar disparos efectivos, lo que sugiere un entrenamiento y preparación psicológica superior a la media. Los disparos de Oswald fueron más tranquilos, puesto que nadie lo perseguía, nadie sabía dónde estaba y si estaba más cerca o más lejos. Eso sí, sus disparos fueron a un objetivo en movimiento, con lo cual esto incrementa la dificultad del tiro. Ahora bien, pasemos a los factores fisiológicos. Fallos por la fisiología. El cuerpo humano puede ser tanto un aliado como un enemigo en situaciones de alta presión. Adrenalina. Según ha ido saliendo información, se dice que cuando los civiles vieron a Thomas subir al tejado, un policía subió. Thomas le apuntó, y el policía, al tener las manos en las barras de la escalera, no pudo desenfundar el arma. Se soltó y cayó al suelo para que no le disparara. Apuntar a otra persona. Pensar que ya saben dónde estás, que hay equipos de tiradores buscándote y que te hayan descubierto tiene que ser un chute de adrenalina brutal. Con la adrenalina suben las pulsaciones a niveles altísimos, haciendo que un disparo de precisión en el que tus pulsaciones tienen que ser lo más bajas posibles, tu respiración muy controlada y el pulso no te tiene que temblar nada, se convierta en algo realmente complicado. Imagínate a ti cuando vas a jugar un partido de fútbol, cuando vas a jugar un partido de baloncesto o en un examen, lo nervioso que te pones. Pues imagínate una situación de este calibre. Fatiga. Si el tirador ha estado en una vigilancia prolongada o ha recorrido una larga distancia o ha hecho un esfuerzo extra, en este caso subir unas escaleras, la tensión de estar moviéndose por ahí sin que le vean, arrastrarse por el tejado, la fatiga física puede disminuir la precisión y la velocidad de reacción. Problemas de visión. La vista es crucial para un tirador. Condiciones como la miopía pueden afectar la capacidad de apuntar con precisión. Thomas utilizaba gafas. El sol puede molestar y hacer sombras. Se pueden empañar, pueden caerle gotas de sudor en ellas. Cualquier fallo, por minúsculo que sea, se va sumando al fallo final. En el caso de Oswald, su posición elevada y el tiempo que tuvo para prepararse y apuntar jugaron a su favor. Además, no se enfrentó a condiciones extremas de fatiga ni problemas de visión conocidos, lo que le permitió concentrarse mucho más en su objetivo y hacer un tiro de mayor precisión. Ahora bien, si te está pareciendo interesante el contenido de este vídeo y de mi canal, por favor, suscríbete, pásate por la página web, échale un vistazo ahí a las camisetas, a los descargables que tenemos, es la mejor manera de ayudar al canal. Y con esto continuamos, un poquito de spam. Sigamos. Entonces, ¿es por culpa de la adrenalina, del estrés o porque llevase gafas que ha fallado el disparo?
Pues esperad, porque nos queda un último factor: armamento y equipo. Finalmente debemos considerar las posibles desventajas relacionadas con el arma utilizada. El arma utilizada. El fusil que utilizó Thomas era el típico AR-15 semiautomático. El calibre probablemente fuera un 5.56. Es importante el calibre del arma, ya que no se comporta de la misma manera un .22 LR que un 5.56. Digamos que la bala con más peso se ve menos afectada por las condiciones y la caída. Además, parece ser que el arma no tenía visor óptico. Esto quiere decir que si el tirador disparó con miras mecánicas, la dificultad aumenta exponencialmente. No es lo mismo apuntar con una mira óptica con aumentos que con las miras mecánicas del fusil. Pero eso no es todo. Puesta a cero. La puesta a cero viene siendo el poner el arma fina. Se suele hacer una puesta a cero a los 100 metros, lo que comúnmente se le llama calibrar el fusil. Resumiéndolo de manera rápida y sencilla, cuando disparamos con el fusil, la bala sale disparada hacia arriba, hace una parábola y empieza a caer. Nosotros vemos en una línea recta, la cual el proyectil cruza 2 veces. Aquí tendríamos el primer cero y aquí tendríamos el segundo. Este es el que nos interesa. Con esto sabemos que a 100 metros donde apuntamos es donde la bala va. Con esto quiero decir que si el tirador no tenía esta puesta a cero bien efectuada, fallar un disparo es muy común. Thomas, siendo que ya había disparado y parece ser que tenía cierto interés en el mundo de las armas, yo diría que sí tenía una puesta a cero. Entonces, si tenía la puesta a cero, ¿qué es lo que le hizo fallar? Condiciones ambientales. Siendo sincero, si es un 5.56 a unos 100-150 metros, la meteo tiene que ser muy mala para que esto afecte. En los diferentes vídeos que podemos ver, se ve que las banderas se mueven un poco. Estamos hablando de una velocidad de unos 13 km por hora. ¿Puede llegar a afectar lo suficiente para desviar unos centímetros la bala? No lo sabría decir con certeza 100%, pero yo diría que no. Un cabo de mi unidad me dijo: el que entiende el viento, controla el tiro. Y dicho esto, vamos al último punto. Observador. Los equipos de tiradores siempre van dos. Uno es el que dispara, digamos, hace la parte fácil, y el otro es el que observa. El observador es el que se encarga de la parte más compleja. El observador calcula los datos de tiro, viento, distancia, y eso se corrige en la óptica, haciendo que el tiro sea mucho más certero. Aparte, el observador es el que corrige el tiro. Es decir, cuando el tirador dispara y falla, el observador le dice dónde apuntar el siguiente disparo para que en el segundo no falle. Sin un observador es muy difícil corregir un tiro, puesto que cuando disparas el retroceso del fusil hace que pierdas durante unos segundos el objetivo. Sin un buen observador, un tirador es como un cojo en una carrera de vallas. Comparándolo con el tiro de Kennedy, Lee Harvey Oswald utilizó un rifle Carcano del 6,5, un arma que, aunque no era de la mejor calidad, estaba bien mantenida y era adecuada para su propósito. Además, las condiciones ambientales en Dallas el día del atentado no presentaban ningún tipo de desafío, lo que le permitió realizar disparos con relativa facilidad. Como hemos visto, hay múltiples de razones por las que un tirador puede fallar, desde la preparación y el estado mental del tirador, pasando por factores fisiológicos hasta las posibles desventajas del arma y condiciones ambientales. Cada uno de estos factores puede jugar un papel crucial en el resultado final. Ahora bien, desde mi punto de vista, el tirador no falló. Hay que meter un último factor, el factor suerte. Este factor no se puede controlar. El disparo le dio en la oreja, justo en el momento en el que Trump gira la cabeza. Esta es la trayectoria que seguía el proyectil, y esta es la trayectoria que ocurrió. Es decir, si Trump no se hubiese movido en ese preciso instante, el tiro habría impactado. Con lo cual falló, sí, pero en la parte técnica, desde mi humilde opinión, con toda la dificultad y todo el estrés que conlleva este disparo, para mí no falló. Ahora bien, sacad vosotros vuestras propias conclusiones, ponedlo en los comentarios y... Importante escuchar la opinión de un experto. Vamos a conversar ahora con Francisco Calixto Yampiti sobre este tema y sobre la coyuntura política en el Perú, pero sí llama la atención y nos parece fundamental haber visto esta opinión detallada, interesante y con cierta autoridad de este hombre que parece ser un especialista. Este es otro video que muestra y se escucha los 3 disparos que caen cerca de Trump. Mire usted. En la parte inferior, déjenme ponerlo otra vez, se ve esta animación que se ha hecho para tratar de mostrar justamente cómo es que él mueve el cuerpo y la cabeza y se salva milagrosamente.
Take a look what happened. En realidad, Trump debería estar muerto. Entonces, todo lo que se ha dicho al respecto de que ha sido una puesta en escena para victimizarse, que prácticamente se ha disparado a sí mismo para lograr el efecto que ha conseguido, nos parece absurdo, sinceramente. Pero, insisto, no deja de llamar la atención. Estamos frente a un antes y después, claramente, no solamente en una campaña presidencial de un país tan importante como Estados Unidos, sino estamos frente a un hecho que va a cambiar, creo yo, la dinámica de las campañas electorales, porque lo que ha sucedido es en extremo grave. Descartamos por un momento simplemente la ineficiencia e incapacidad. Por lo menos a mí me llama la atención de manera poderosa que estemos diciendo, pensando, creyendo que solamente ha ocurrido un fallo de seguridad. Es decir, bueno, sí, cometió un error el servicio secreto. A mí me cuesta creer eso por los indicios que tenemos, ¿no? La escalera, la cantidad de municiones, el arma, conocer el detalle de dónde tenía que ubicarse, dónde iba a estar Trump. Se necesita información de tiempos, estructuras, procesos y demás para poder hacer lo que hizo este joven de 20 años. Y por cierto, se necesita, no sé, pues, ¿no? Pintarse con alguna, digamos, cobertor invisible para que decenas de policías y decenas de miembros del servicio secreto no te vean y puedas pasar anillo tras anillo de seguridad. Porque todos estos eventos, como lo hemos también conocido claramente, lo comentó aquí Juan Carlos Liendo, tiene una serie de anillos. Pasas el primero, pasas el segundo, pasas el tercero y prácticamente ya no tienes sino con la ajustas tu documento de identidad y de repente un celular. Pero ya te han quitado mochilas y te han quitado un montón de cosas porque justamente se busca la seguridad del candidato. Bien, no pretendo aburrirlos con el tema. A mí me parece muy importante las consecuencias y efectos políticos que esto tiene, que lo vamos a conversar después, no hoy, sino mañana con otras personas y pasado también. Pero sí, digamos, se los dejo ahí para la reflexión. Y nos vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Francisco Calixto Gianpietri. Adelante, por favor. Bien, amigos, para conversar de política y de coyuntura estamos con el almirante Francisco Calixto Gianpietri. ¿Qué tal, Pancho? Gracias por acompañarnos. No, las gracias a ti una vez más. Un gusto estar con ustedes. Varias cosas que conversar. Hablaremos un poco de política, del gobierno, pero yo no quiero dejar de pasar la oportunidad porque tú eres un hombre que además pertenece a la Fuerza Armada, ya tiene una formación también de Ranger y de comando en el extranjero. Por lo tanto, preguntarte sobre lo que ha ocurrido en el caso de Donald Trump y este atentado contra su vida es pertinente y es oportuno. Y creo que la gente que ve este programa me diría, ¿cómo no le has preguntado a Pancho esto si Pancho es un experto en el tema? Que te diga algo, ¿no? Entonces, en principio, ¿cuál es tu visión de lo que ha sucedido? Mira, una vez más, las gracias por haberme invitado y lo bueno de tocar este tema es que me estás metiendo en un campo que estoy medio cómodo, ¿no? Sí. No debería ser así en una entrevista. No, porque, bueno, pero vamos a ver, pues, si pasas el examen. Si pasas el examen. Mira, yo he tenido la oportunidad no solamente de estudiar en los Estados Unidos, trabajar allá con las fuerzas especiales, sino también la oportunidad de trabajar con ellos en diferentes eventos a nivel mundial. Uno de ellos fue la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario que se hizo acá en el Perú en el año 2015, en donde vino el presidente de Estados Unidos y tuvimos interacción con el servicio secreto. Y además de esto, yo era jefe de seguridad y coordinador general de ese evento. Entonces, para ese evento específicamente tuvimos que tomar unas extremas medidas de seguridad, ¿no? Y sé la cultura que existe en el servicio secreto. Entonces, todo lo que ha sucedido en el tema de este último intento de asesinato de Trump, porque eso es lo que ha sido,
deja muchos cabos sueltos, ¿no? Que podría llevarnos de repente hasta pensar de que esto ha sido orquestado y estructurado para que se realice de esa manera, ¿no? O sea, que esto no es en realidad la labor de un chico de 20 años que de manera solitaria se le ocurrió tomar el rifle y, bueno, dispararle a un hombre como Donald Trump. No es una cuestión de un impromptu de esta persona. Bueno, inmediatamente ha sido etiquetado como un lobo solitario, que es lo que normalmente se conoce en este tipo de cosas. ¿Qué es un lobo solitario? Es una persona que simplemente en impromptus tuvo una necesidad de hacer un evento de esta naturaleza y se levantó de su casa y se fue y se subió a un techo y disparó. O sea, ahí hay un tema... Harry Oswald con JFK, ¿era un lobo solitario? Pero es que al final nunca se terminó de entender qué cosa fue lo que sucedió ahí, ¿no es cierto? Bueno, para algunos. Para algunos. Para otros queda claro que fue una conspiración. Así es. Entonces podría ser también que estemos en ese lado, en este evento, porque este muchacho, como comentábamos anteriormente, fue a comprar una escalera, se caminó por el medio de la gente con la escalera con un fusil, con 50 tiros en una caja, se sube en un techo, la gente ya lo había visto, el servicio secreto no reacciona, no había ni siquiera muchas estructuras de esa naturaleza desde las cuales podría acceder al blanco de oportunidad, que era Trump en este momento. Eran muy pocas. Estaba a 120 metros del blanco en la altura. Y no me van a decir a mí que el servicio secreto no tomó las precauciones de revisar esto. Si cuando hacíamos estos eventos en el Perú, a los cuales te hice mención, con el servicio secreto revisábamos hasta los buzones. Y sellábamos los buzones para que no tuviesen ningún tipo de artefacto explosivo y los soldábamos y los precintábamos para ver que no los vulneren hasta el día del evento, ¿no? Entonces, no había un dron, no habían cobertura aérea, no había un helicóptero. Tenemos un cuadro que nos puede mostrar Julio César. No solamente Trump es un postulante o un candidato a la presidencia, sino es un expresidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, este es un cuadro muy interesante que lo pongo solamente para que el público que nos sigue pueda tener un poco de la ubicación de lo que estamos hablando. Tú hablas claramente, dice arriba, lugar donde el tirador fue abatido, arriba, ¿no? Sí. Y está exactamente a 120 metros de distancia, como bien señalas tú. 120 metros, sí. Sitio donde se ubicaron los francotiradores del servicio secreto. Está al costado donde está Donald Trump y lugar de Trump. Es un sitio muy simple. Sí. Ahora, ¿cómo...? Pero existe una sola estructura. Sí. De altura, frente al estrado. Entonces, si usted paras donde están los francotiradores y miras alrededor, no hay otro sitio donde puedan disparar sino de ahí. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? El nivel de prevención es, ok, ¿cuáles son las amenazas en este tema? ¿De dónde pueden venir? Es la única edificación. Entonces, acá hay algunas cosas que no terminan de cuajar y vendrá la investigación y, como dice la Biblia, la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, vamos a saber qué cosa es lo que realmente ha sucedido, porque el tema de la conspiración es un tema que también puede estar en el otro lado del abanico de posibilidades, ¿no? Claro, porque alguien dice incapacidad o complicidad. Sí. ¿No? Pero la incapacidad del servicio secreto no creo que llegue a este nivel, ¿no? Ahora, ahí se mezclan como dos grupos de responsables, ¿no? La policía de Pensilvania, la local, que según lo que han señalado, ese específico edificio tenía dentro a la policía, porque era un espacio aparentemente una especie de hangar o depósito que se había acordado que no se revisara, porque el servicio secreto, cuando fue a hacer el scouting y la mirada, le dijeron todo menos eso porque eso es de la policía. Ah, ok, si es de la policía no hay problema. Entonces hicieron revisión de todos los alrededores menos de ese. Curiosamente, la escalera, que como tú has dicho bien, cruza por delante de decenas de agentes, de cientos de policías, es colocada con el fusil, sube el hombre. Lo único que lo ven a este hombre son la gente que está ahí, que es la que alerta a los policías y al servicio secreto. ¿Cómo se puede comprender que una cosa así ocurra en la mitad de un evento, salvo que exista además información que tiene que haber conocido este chico? Porque él tiene que haber sabido lugar, hora, estructura de cómo se iba a montar todo. O sea, este hombre, este chico, no ha actuado como lobo solitario. Bueno, a ver, puede haber tenido mucha información, definitivamente. La necesitas. Definitivamente. ¿Cómo tú subes a una escalera y
Si no sabías cómo iba a ser el evento, tú No, ya claro. dedujeron, entonces. Definitivamente ha tenido que Algo, tener ¿no? un nivel de información. Alguien le ha dado Sí. información. Pero como tú dices, acá hay varios actores, pero hay un solo responsable. Y el responsable de la seguridad de un alto dignatario en los Estados Unidos es el servicio secreto. Sí. Si él pasó o no pasó inspección, subió o no Eso es subió, un tema secundario. eso es un tema secundario. La responsabilidad cae sobre el servicio secreto. O sea, le ponías un elefante ahí encima y tampoco lo iban a ver. Sí, pues una O sea, vaca, como hay varios memes, y no lo vean. No puede ser. ¿No? Y mira la foto que tenemos en este momento aérea, con un dron. Yo he visto una entrevista que has tenido aquí con Sí, el con señor Javier Bergelund, Bergelund. y un dron ni siquiera muy sofisticado era suficiente para una vigilancia de esa naturaleza. Y mantener el dron en el aire durante todo el evento, así de fácil es. ¿Cuánta gente tiene el servicio secreto? Aproximadamente 7.500 colaboradores, de los cuales 3.200 son agentes. 3.200 agentes, ¿ah? ¿Cuánta plata tienen? Si no me equivoco, ayer averigüé, son 3.400 millones de dólares al año de presupuesto. Y toda esa cantidad de agentes, súper preparados, todo este presupuesto multimillonario ha sido vulnerado por un chico de 20 años Que compró su escalera en Sodimac o en Ace Home Depot. Homestead, Fue y la trajo a su whatever. escalera, la puso, se subió, Sí. sacó su pistola y disparó, Sí, su sí, fusil y disparó. su fusil y disparó. Y listo. Me parece difícil de creer, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Sí. Para no... Escuchemos un testimonio de 1 minuto y medio de un francotirador que dice algo que me gustaría que podamos escuchar, por favor. Soy francotirador y te voy a dar mi opinión sobre el atentado que le sucedió a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Y es que, como todos ya saben, un tirador aproximadamente de 21 años, si no me equivoco, intentó quitarle la vida al expresidente. Y esto fue súper vergonzoso para el servicio secreto, ya que fue una violación de seguridad extrema que se les pasó por alto. Y para qué decirles de estos francotiradores que la verdad dejan mucho que desear y dejan en ridículo al servicio secreto. Y les voy a explicar por qué pienso eso y por qué opino eso. Vamos a comenzar diciendo que cuando uno de estos presidentes o expresidentes y están bajo la seguridad del servicio secreto, la seguridad se supone ser extrema. Para esto, para cada evento, vigilan absolutamente todo y sobre todo las posiciones en donde se pueden poner o colocar algunos tiradores o alguien que quiera realizar un atentado como el que le pasó aquí. Y ahora te voy a explicar por qué creo que estos francotiradores dejan mucho que desear y la verdad han dejado en vergüenza al servicio secreto. Donde está el punto naranja es donde estuvo el expresidente Donald Trump y el punto celeste es donde estuvieron los francotiradores del servicio secreto. Y el punto rojo es el disparador. Aproximadamente han sido 137, 130 metros, por ahí he visto varias distancias, pero no varía entre 130 a 140 metros. Y déjame decirte que para una persona no es nada difícil ejecutar un tiro a esta distancia. Es muy fácil y sobre todo si tienes una mira óptica, ya sea de punto rojo o que contenga un zoom, le vas a poder dar un objetivo. Y sí, no necesitas mucho entrenamiento para lograr eso. Simplemente haber ido al range y haber practicado, no sé, unos 3-4 días, puedes realizar un disparo a esta distancia. Y ahora va lo que yo tanto he querido llegar. Cuando unos francotiradores se posicionan en un lugar alto para un evento o dar seguridad a alguien, más que todo a una persona tan importante, lo primero que hace un francotirador es ver los puntos de amenaza donde se puede colocar otro tirador. El enemigo de un francotirador es otro francotirador. Lo primero que hace un francotirador cuando se ocupa en su posición de tiro, en su lugar donde va a estar ahí estáticamente cuidando, es ver todas las elevaciones alrededor y donde posiblemente se puede colocar otro francotirador. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pensar como un francotirador si tú quieres eliminar este objetivo. Y por lo que ven, el tirador ha estado exactamente al frente de ellos, prácticamente por poco más y los saluda y ellos no se han dado cuenta. Ellos han accionado después que el tirador ha efectuado el disparo y ellos han disparado. Y esto en verdad deja mucho que desear porque que se les haya escapado esto al servicio secreto, algo tan sencillo. Y fuera de esto, que hay videos en los cuales hay personas que están avisando a la policía que hay un sujeto en la parte de arriba con un rifle y nadie les hizo caso. ¿Pueden creerlo? Y sí, el servicio secreto abatió al tirador de un tiro en la cabeza, pero déjenme decirles que esto no es nada del otro mundo. Para un francotirador a 300 metros es súper fácil darle una moneda. Yo lo he hecho, me imagino que ellos que tienen
más experiencia o más munición para gastar, están más entrenados. Pero lamentablemente demostraron lo contrario. Y ojo que la persona que disparó con un AR-15, que me imagino que ha sido un calibre 5.56. Bueno, a ver, hemos escuchado la opinión de este señor que parece ser un experto. Entonces, no deja de llamar la atención porque, ¿y por qué insisto en esto, Pancho? Porque tú eres un hombre que está en la Fuerza Armada, conoce de armas y está inmerso en la política. Y en el Perú se van a dar no 1 ni 10, se van a dar cientos de eventos con candidatos presidenciales en los próximos meses y en los próximos 2 años. Dios no quiera, sinceramente, Dios no quiera que ocurra nada. Pero es muy sencillo si tienes un equipo de gente incapaz al costado. Si hay gente que no guarda la seguridad adecuada. La propia Presidenta de la República luce una seguridad pésima en este momento. ¿No le jalaron el pelo una vez? Se le Mira, lo que ha ocurrido, lo que ha señalado Juan Bergelún y que la gente no llega a darse cuenta de lo que se trata. Juan dice que en este momento cogemos un dron desde San Cristóbal y en 2 minutos estamos sobre el Palacio de Gobierno y soltamos una pelota de tenis y cae encima de la cabeza o en la piscina del Palacio de Gobierno. Así es. Es una granada y matas a alguien. Sí. Dios no quiera. Sí. No es que estemos dando ideas. Esto lo estamos hablando hace tiempo. Pero no hay antidrones. No hay seguridad. Entonces, yo no sé si este atentado ha convertido el tema seguridad en un issue absolutamente complicado, complejo y sensible para la política mundial. Porque si a Trump le pasa eso, hay un video más que muestra la forma como él se salva porque Dios es grande. Ponlo, Julio, por favor. Mueve la cabeza. Es este. ¿No es cierto? Que como él movió ese poquitito la cabeza, entonces la bala le roza, pero son 3 disparos. Es el primero que le pasa zumbando, el segundo lo vuelve a tocar un poco más y el tercero está como a unos 3 centímetros de su cabeza. Pero ese disparo lo iba a matar. O sea, y eran 3 balas para que explotara su cerebro delante de todos en vivo y en directo. Una cosa diabólica, a más no decir que es difícil que haya sido concebida solamente por este chico. Entonces, mi reflexión y mi pregunta es a ti es, ¿qué va a pasar en las campañas políticas? Bueno, si no tomamos las previsiones puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ya lo hemos tenido. Y este tipo de eventos no es un tipo de eventos que haya nacido ahora con el tema de Trump. Esto tiene una correlación con otros eventos que han sucedido en la historia, en otras oportunidades en la historia, ¿no? Sí. Y la utilización de este tipo de artefactos no es un tema que es tan difícil de manejar, ¿no? Ahora un dron lo compras y lo armas tú mismo. Y le pones cualquier cosa a ese dron y listo, y chao. Sí. O sea, ese dron puede ir y aterrizar en cualquier lado y simplemente reventar. Sí, no, lo sueltas, no lo vas a ver. Lo sueltas. Porque tú... ni siquiera lo escuchas. No. Y ahí terminamos con el tema de los drones y pasamos a otra cosa. Juan contaba un tema muy importante y es que él con la compañía UAV Latam tiene un contrato en un país en América Latina donde había... las mineras. 3 drones al día sospechosos que pasaban sobre un penal. Ah, claro. Pero el penal lo contrató y no eran 3, eran 30 a 40 vuelos diarios. O sea que eran como 1000 vuelos al mes. Los drones, ¿qué hacen? Soltaban armas o droga u otras cosas y nadie los veía porque estaban a 50, 60, 100 o 120 metros o más de altura. No escuchas absolutamente nada. No se escucha. El dron vuela y dispara y suelta en un lugar exacto. ¡Pap! El hombre es así y le cae en la mano su pistola o lo que necesita. Entonces, estamos frente a cosas que son muy simples de hacer, que no son costosas y pueden generar una vulneración dramática sobre cualquier elemento humano, cualquier persona, cualquier circunstancia donde haya personas o gente en un meeting, ¿no? No sé si estaremos preparados para algo así. Bueno, pero para todo eso existen contramedidas. También hay sistemas antidrones y que te hacen aterrizar el dron. O sea que, y eso no es una tecnología demasiado elevada que podríamos nosotros tener sin ningún problema, ¿no? Pero hay que conocerla, ¿no? Sí. Bueno, dejemos el tema de los atentados y vayamos ahora a otra cosa que es importante. Primero, ¿cómo ves, cuál es tu opinión sobre Dina Boluarte a estas alturas? Regresó de China, hizo una visita.
¿Qué opinas de la misma? ¿Cómo ves la circunstancia de lo que ha sido y lo que está haciendo el gobierno en este momento? Mira, yo creo que ellos están en como decía mi abuelita, yendo al tuntún, ¿no? Viendo por a dónde van y de acuerdo a eso tratar de reaccionar de una u otra manera. Lo hemos conversado con el tema de Chancay. El Estado realmente no acompaña el esfuerzo, no tiene una visión prospectiva, no tiene una visión estratégica menos, y tampoco tiene una buena visión reactiva de lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, una de las ideas o de las acciones que ha tomado el Estado ha sido promover la ley de cabotaje. ¿Qué cosa es el cabotaje? El cabotaje es la capacidad de transportar carga dentro de tu país. Y antes, con barcos de tu bandera. Antes se podía hacer solamente con nuestra bandera, ahora hemos abierto el espectro para hacerlo con otras banderas. Y eso quiere decir que un barco que viene por Chile puede dejar una carga en hilo y ahí embarcar otra y después seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿este cabotaje a dónde se va a hacer? Entre los puertos del Perú, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que tú tienes que promover. Se supone que para eso es, pues. Ok. Sin embargo, hace un año y medio que no tenemos un presidente directorio en ENAPO. Un año y medio. Y el que tiene que administrar los puertos, que la mayoría tienen participación del Estado peruano, es ENAPO. Y esto no se puede llevar con una política clara porque no existe un presidente directorio en ENAPO. Entonces, eso es un contrasentido que no acompaña al teórico esfuerzo de activar una ley para promover el cabotaje. Y el cabotaje tiene ciertas ventajas que no hemos logrado entender todavía, ¿no? La promoción, por ejemplo, de los ferries en el Perú, que también hemos conversado de ese tema, es algo que se tiene que hacer ya, porque para poder transportar la carga en un ferry, ¿qué cosa es un ferry? Es un buque que tiene la capacidad de subir al camión con todo y carga, y llega a un punto, baja su rampa y baja el camión con todo y carga y te ahorras el movimiento de las grúas, etc. Es un tema mucho más rápido. Y que no necesitan necesariamente que utilizar puertos grandes, como el puerto de Chancay, como el puerto del Callao. Podría utilizar un puerto pequeño. Tenemos más de 50 caletas en donde existen muelles que ya han dejado de ser artesanales, que han sido construidos por Fondepes, por ejemplo, que tranquilamente soportan la estructura a un camión. Sin embargo, no estamos utilizando esa capacidad instalada. No. Entonces, si teníamos un ferry no muy grande que pueda subir 40 camiones y que los embarquen en Tacna y los bajen en Huacho y de ahí ¡pum!, rutea a Chancay, te estás ahorrando un mundo de plata, porque para comenzar, el cabotaje ahorra aproximadamente 40% del gasto. Porque no estás utilizando para comenzar la estructura inmensa de un puerto y puedes utilizar todos estos muelles, pero Fondepes no habla con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uno depende de producción y el otro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y los muelles de Fondepes en el día están vacíos, porque la actividad de la pesca generalmente es en la madrugada, en la noche y en la madrugada. Y ese muelle está vacío, y ese muelle podría ser utilizado por un ferry y desembarcar los camiones y mover la economía, y ese dinero entraría a Fondepes, etcétera, etcétera, pero al final el Estado no conversa entre ellos. Entonces son cosas que van en contrasentido, y el que debería administrar todo esto a través de ENAPO no tiene un presidente directorio hace un año y medio. Y sacamos una ley promoviendo el cabotaje. ¿Estamos promoviendo qué? O sea, no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, y esto es un tema que espero que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solucione rápidamente, ¿no? No podemos tener un año y medio a ENAPO sin un gerente general, ¿no? Bueno, es un tema puntual que merece la atención. Estoy seguro que si nos están escuchando... Pero no es tan puntual, porque eso tiene un rebote que va a extrapolar solamente las paredes de ENAPO, ¿no? Por supuesto. Porque la actividad que se genera en un lugar de esa naturaleza va a redituar entre las administraciones de los muelles de los pescadores artesanales a través de Fondepes. Entonces eso va a fortalecer no solamente el sistema el sector producción, sino también a los mismos pescadores artesanales, haciéndole ingresar unos recursos que podrían ser fácilmente administrados por ellos o redituar en ellos
de forma positiva. O sea, no solamente es un tema de ganar dinero del Estado, sino de proyectarlo a la sociedad, ¿no? ¿Tienes una lectura de lo que ha sido la visita oficial a China, los resultados que pudo haber explicado la presidenta o el canciller? ¿Qué te han parecido? Bueno, yo creo que han habido algunas cosas positivas y definitivamente han habido otras cosas que han sido totalmente mal manejadas, por no decirlo de otra forma, ¿no? O sea, no solamente es lo que podamos redituar en los documentos que podamos firmar, sino que una visita de esa naturaleza es una visita que proyecta al Perú como país, proyecta al Perú como un lugar atractivo para venir a invertir, a generar empresa. Han habido algunos temas de mal manejo, sobre todo de la imagen presidencial, que han sido desastrosos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la explicación que tuvo en la entrevista con esta señora en China, fue realmente desastroso, ¿no? Por no decir... Bueno, ahora, eso parece ser un asunto más hacia la interna nuestra que hacia la externa, porque pero no como creo. nadie entiende que es un chifa, ni nadie sabe lo que es Inca Kola, nadie comprendió de qué se trataba lo que hablaba ella, ¿no? Sí, pero Entonces, por eso más te para lo los digo. peruanos. Yo sé, o sea, yo no me quiero detener en la Inca Kola y en el guantán, ni tampoco claro. me quiero detener en el buzo de los Simpsons. Eso no, eso es colateral. Es la pérdida de la oportunidad que tiene el Perú para venderse como país estable, como país relativamente atractivo a la inversión. Eso es lo que ha debido explotar la presidenta. Ahora, en este pero tipo de entrevistas. han ido presidentes de gremios, han ido empresarios, han ido 6 ministros de Estado, si no me equivoco. Ha sido una comitiva muy importante. Ha sido recibida por el presidente Xi Jinping en una visita oficial en la plaza Tiananmen por todo lo alto. Han habido presentaciones de cada ministerio. Algunas las hemos visto en directo, otras las han comentado después. Hemos visto y seguimos viendo hasta ahora algunos videos que van saliendo de las opiniones de los que habían viajado como, digamos, presidentes de gremio, ¿no? He visto a la gente, creo que en la Cámara de Comercio de Lima, sí. y me parece que he empezado a ver de otros que están apareciendo poco a poco en diferentes redes sociales hechos por el gobierno, pero son opiniones de las personas que han hablado sobre cómo ha funcionado. Aquí estuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Chancay a comentarnos que había sido una visita muy importante. Entre otras cosas, decía algo que me llama la atención y vale la pena comentar, ¿no? Entiendo yo que el ministro Arista, que es el ministro de Economía peruano, tiene una visión de las zonas económicas especiales como unas en donde se debe cobrar un impuesto más bajo que el normal, cuando las zonas económicas especiales en el mundo entero no tienen ningún impuesto. O sea, es cero, porque eso hace que el inversionista diga, pongo ahí mi maquinaria, pongo ahí mi fábrica, produzco, puedo tomar mano de obra, pero exporto automáticamente, ¿no? O sea, llevo materia prima, proceso y me lo llevo, ¿no? Algunas cosas en el país, pero no pago impuesto. Arista entiendo que decía que no, que eso no podía hacer, que tenían que pagar 10% o 15%, aunque sea 5%, ¿no? Y entonces Arista viajó a Shenzhen, ¿no? Un espacio, un lugar en China donde las zonas especiales en realidad se multiplican, ¿no? Y donde Shenzhen era nada, ¿no? Era menos que el Callao, menos que Chancay, no había pues, pero nada, era una cosa pelada. Y se ha convertido hoy en una de las zonas económicas más intensas y dinámicas de China y del mundo, en virtud de esta visión, digamos, de largo plazo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, por ejemplo, de las zonas económicas especiales? A ver, dos cosas. Primero, un comentario. Yo creo que estuvo bien de que la presidenta vaya con una comitiva de gente, pero yo creo que hubo un gran ausente ahí. ¿Quién? El alcalde de Chancay. Ah, bueno, sí. El alcalde de Chancay ha debido de ir y ha debido estar ahí, porque el alcalde de Chancay es el que va a tener que manejar una ciudad que va a tener que soportar teóricamente lo que va a suceder en el puerto. Y lo que va a suceder en el puerto no va a quedar intramuros del puerto. O sea, yo creo que debió bueno, lo comentamos en más de una oportunidad. Sí. Además, Xi Jinping viene a Chancay. Y viene a Chancay. ¿Y qué autoridad política lo tiene que recibir El dueño de casa, no? El alcalde de Chancay va a El tener que alcalde, estar ¿no ahí. es cierto? O sea, pudieron habérselo llevado para que lo conociera, pues. Sí, yo creo que hubo... Yo creo que hubo un error en no llevarlo, a pesar de que se dijo en varias oportunidades, bueno, en varias entrevistas, varias personas han dicho lo lo mismo. dijeron. Sí, yo sé que el gobierno sabía
que debería llevarlo y no lo quiso llevar. Bueno, ya, sí, eso es un tema que... Pero más allá de ese tema, ¿no? Más allá de ese tema, pero que no es menor, ¿eh? Para mí Ya. es un tema mayor. Ya. Pero en fin, el tema de las zonas económicas especiales tiene una concepción de atraer inversión. Y la inversión va a llegar en relación inversamente proporcional a la cantidad de trabas que tú le pongas. Impuestos. Mientras menos trabas le pongas, ya sea económicas, de impuestos, Regulatorias. tecnológicas, regulatorias, etc., Más más inversión. fácil va a venir. Entonces es un tema que tiene que medir el Estado, pero tenemos que definir bien cuál es el nivel de traba que vamos a poner o el nivel de filtro que vamos a poner en este tema, ¿no? Porque también hacerlo abiertamente trae sus problemas. Porque no es una zona franca, es una zona económica especial. Una zona franca es totalmente diferente. Una zona franca, costo es cero, no existe ningún impuesto y la cosa se mueve ahí, pero eso al final no reditúa mucho en lo que el Estado va a recibir. Pero el Estado no solamente no solamente tiene que verlo por recibir el tema económico, que es grabado por los impuestos que se le puedan poner, sino la zona económica especial tiene la idea o la finalidad de traer la tecnología del extranjero. Y ahí tú estás redituando ya para el Estado, sin necesidad de cobrar, porque hay intangibles que no se pueden medir en costos, ¿no es cierto? Entonces lo que tú tienes que hacer en este momento, que estamos recién comenzando este tema de las zonas económicas especiales, es bajar al máximo la cantidad de trabas que le puedas poner para que estos intangibles crezcan y la tecnología se instale acá. ¿Qué significa que la tecnología se instale aquí? Quiere decir que esto va a impactar en la población que está alrededor de todo este tipo de negocios, porque ellos van a necesitar sí o sí mano de obra, y no es mano de obra no calificada, es una mano de obra que van a tener que calificar. Entonces, esto va a impactar positivamente en el bienestar de la población. Entonces, a más trabas le pongas, la inversión se va a ir a donde menos, es como el agua, se va a ir a donde menos trabas Hay hay. un tema importante ahí, Pancho, y es lo siguiente, ¿no? Donde hay zonas económicas especiales, es cero. Entonces, el inversionista que viene con capital y tecnología no va a mirar si en Perú se come bien, si la gente es buena. No, mira, donde es cero, ahí escogeré. Y donde tienes uno, ahí no voy a ir. Por eso te digo. ¿No? Entonces, si tú le pones 15%, estás muerto. El agua va a correr hacia donde menos, es igual que la electricidad, claro, hacia menos resistencia haya, ahí. así es el agua. Entonces hay que medir muy bien qué cosa es lo que queremos hacer y muy bien cuál va a ser el nivel de impacto al final, porque hay intangibles que de repente no estamos midiendo bien. Y eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que afinarnos en calcular. Entonces diríamos que desde ese punto de vista ha sido positiva la llegada de, digamos, la comitiva peruana con todos los empresarios a China. Ha sido buena la recepción, al margen de todas las cosas que hemos visto que nos han desagradado y nos hemos sentido por momentos, digamos, avergonzados de ciertas cosas. Más allá de eso, lo importante, que creo que no se ha destacado, yo insisto que el gobierno, como tantos otros, adolece de gente que sepa comunicar políticamente las cosas que hace, ¿no? Entonces no sabe reventarse cohetes sobre aquello que hace bien, menos lo que hace regular, y más bien se queda pasmado cuando hace algo mal porque se lo agrandan y se quedan sin responder. Entonces es un gobierno que tiene mucha gente talentosa y buena y honesta, pero no tiene capacidad de comprender que la política hoy día tiene que ser manejada comunicacionalmente de manera correcta. Es que no están midiendo bien lo que en economía se llama, yo no soy economista, pero lo he estudiado, costo de oportunidad, ¿no? Claro. El costo de oportunidad no lo están midiendo bien. Entonces, ser entrevistado, por ejemplo, en un canal en China, donde millones de personas están viendo, y hablar algo que no está alineado a lo que deberías alinear, está perdiendo la oportunidad. O sea, esa señora jamás en su vida la van a volver a entrevistar en ese nivel de audiencia. Sí, claro. Y hemos perdido la oportunidad de vender el Perú. Sí. Es un costo de oportunidad que ya se hundió. Sí. Esa propia entrevista, por ejemplo, no ha sido filtrada a los medios. O sea, de manera muy tangencial, recortada.
no ha habido de parte del gobierno una presentación adecuada. Apenas ha salido la presidenta una vez con los ministros, como a cumplir, ¿no? Yo he dicho esto, tú qué has hecho, tú qué has hecho, tú también, perfecto, gracias. Las preguntas han venido por el lado de la operación y los relojes, ella se ha molestado con la prensa, ha sido lo que se ha destacado. Sobre lo de China, cero. Al contrario, dicen, están trayendo una empresa que tiene problemas judiciales. O sea, yo creo que, yo tengo la impresión, y estoy seguro, que Javier González Olaechea entiende perfectamente la importancia y la implicancia de todo lo que ocurre. Pero también creo que Javier no entiende, se lo digo con cariño y con respeto, no entiende la importancia de cacarear los huevos que pones. Bueno, es que aquí, independientemente de las personas, porque no vamos a estar tirándole un palo en la cabeza a uno o a otra persona, lo importante que tenemos que tener nosotros claro es que tenemos que vender la imagen del Perú. Sí. Y vender la imagen del Perú obedece a una estructura de comunicación hacia el exterior y dándole el peso específico que deben tener los eventos de manera tal de que estos eventos reboten. Tú estás en medio de prensa, yo no lo estoy, pero si tú tienes una información que no la presentas bien, esta no va a rebotar. Estás muerto. Estás muerto. Entonces, la Presidenta de la República, que es la representante del Perú a nivel mundial, tiene que tener un equipo potente de comunicación que le prepare las pastillas suficientes para que esto rebote bien. Y si tú vas a tener una entrevista de esa magnitud, tienes que prepararte bien, ¿no? El previaje, el durante viaje y el post viaje. No hemos tenido una preparación adecuada del pre. El durante desapareció porque con las diferencias que había de hora, nadie comprendió que tenía que haber una cobertura que permitiera que los peruanos supiéramos qué está pasando allá, ¿no? Aparecían tarde, fuera de horario. No sabías tú qué estaban haciendo. Por ahí veías un pedazo de algo. ¿Ya terminó la gira o siguen en gira? No sabemos. Sí. Y cuando han regresado, seguramente han estado queriendo dormir, porque me imagino que es humano descansar, pero no han tenido un planeamiento de nada. Y si lo han tenido, se pierde, lamentablemente, en la vorágine de información diaria, ¿no? En el día a día, sí. Entonces, lamentablemente, yo creo que cometen un error garrafal. Ahora bien, hemos visto, Calixto, una gran cantidad de, digamos, jales de último momento, jales en general, movimientos en los partidos. Yo entendería que hay cerca de 40 en este momento, o un poco más, de partidos como listos en el partidor, ¿no? Para poder participar en las próximas elecciones. Fernán Altuve decía una cosa muy interesante que se ha escrito en Avanza País. Decía una cosa interesante, estuve conversando con él en los últimos días y decía, en realidad lo que se ha producido acá es el inicio de una campaña artificial, creada por los medios, levantando a todos los que se han inscrito para tratar de hacer alguna noticia que llame la atención a la gente. Pero en realidad no hay ninguna campaña, porque nadie está en campaña, todos están en lo mismo. O sea, que te has inscrito en un partido no te hace candidato a nada, te hace participante o inscrito en ese partido, punto. Unas atribuciones que puedes tener, pero no es de que si tú estás ahí ya eres. No, soy un militante con carnet. Eso es todo. Puede ser, pero faltan 2 años. Bueno, ¿Qué piensas? Yo creo que esto es un impacto de lo que la cultura política que se ha instaurado desde hace mucho tiempo en el Perú. Ajá. ¿Por qué? Porque en el Perú yo sostengo que hemos cambiado el sueño de la casa propia por el sueño del partido propio. O sea, yo abro mi partido porque yo quiero ser presidente junto a la gente que tiene que votar por mí porque yo quiero ser el presidente del Perú. Y así tenemos diferentes actores que se han ido emergiendo, diciendo que quieren construir esta forma de partido que viene construido desde arriba hacia abajo. O sea, yo hago mi partido porque yo quiero ser presidente y todos ustedes tienen que hacerme caso porque yo voy a ser presidente. O sea, la incondicionalidad. Cuando la generación de un partido político es exactamente al revés. ¿Cómo es?
La generación del partido político tiene que, como en cualquier cosa en la vida, tienes que tener una buena base para sobre la base construir. Si tú no tienes bases, entonces no puedes construir partido. El partido no puede imponerse desde arriba hacia abajo, sino tiene que efervecer desde las bases hacia el pináculo del partido. Y a través de un proceso democrático, elegir las autoridades que van a representar al partido. ¿Tú cómo vas a decir, yo voy a ser presidente, entonces hago mi partido, y dónde está el proceso democrático en el camino? Sí. No existió. Entonces estamos invirtiendo la polaridad del sistema político. Y esto se ha generado ha generado esta diáspora de partidos políticos, ¿no? Por aquí, por allá, por todos lados. En este momento hay más de derecha, centro y menos de izquierda. Bueno, la izquierda está devaluada completamente por todas las barbaridades que hemos visto en el Perú y fuera del Perú, y seguimos viendo en su comportamiento, digamos, de gestión de gobierno y demás. Es un desastre. Pero eso donde hay progresismo izquierda, solamente hay pobreza y atraso. Está bien, pero eso no va a menguar el esfuerzo de la izquierda en continuar existiendo. Si está Verónica Mendoza llamando a la desobediencia civil, con mucho ánimo. Y ojalá que suceda lo mismo que sucedió cuando nosotros convocábamos a las marchas, en que antes de generar las marchas ya nos llegaban las notificaciones de la Fiscalía. De la Fiscalía diciendo que usted es el responsable de lo que pasa en las marchas. Sí. Vamos a ver si le llega a la señora Mendoza, ¿no? Sí, no porque ella no está generando una marcha o no está convocando una marcha, sino a la insurgencia. Insurgencia. Entonces, si sucede algo, ella será la directa responsable de todo lo que sucede. Entonces, el tema político es un tema que realmente es digno de estudio en nuestro país. Sí. Y creo que es agosto, septiembre u octubre del próximo año, o julio puede ser el próximo año, no, agosto del próximo año, que se cierran las alianzas, ¿no? También electoralmente, según el cronograma, hay más o menos un año para poder fijar las alianzas partidarias, ¿no? Con ciertas, digamos, características. ¿Cómo ves eso? Bueno, esto es un tema que va a tener que manejar los partidos políticos de forma muy concienzuda, mirando a ver qué cosa es lo que, entre comillas, le conviene o no le conviene, porque en política tú sabes perfectamente bien que hay sumas que al final terminan restando. Entonces, si tú no haces una alianza, además existen dos tipos de alianza. ¿Cuáles? La alianza explícita, en que dos personas dicen, bueno, nos vamos a aliar, y generan una alianza partidaria, ¿no? O la alianza implícita, diciendo, ok, vamos a apoyar a fulano de tal, pero yo me mantengo en mi partido y no me alío como partido. O sea, hay dos tipos de alianzas. Ahora, hay que ver bien qué cosa es lo que te va a sumar y qué cosa es lo que no te va a sumar, ¿no? Sí. Eso es un tema que tienes que porque definitivamente necesitamos construcción política, de una plataforma política que sostenga lo que tú estás ofreciendo al Perú. Pero esa construcción política, y acá termino, no puede estar orientada a ganar una elección. O sea, tú no puedes llevar una campaña para ganar una elección. La campaña tiene que estar hecha con el concepto de que tienes que gobernar un país. Ganar la elección es un paso intermedio, sí, pero si tú ganas una elección y no tienes un buen equipo que sostenga esto, va a suceder lo que sucedió con Castillo, que el día que fue electo, la gente ni siquiera quería ser ministro y se corrían. Eran las 12 de la noche y entraba al centro de convenciones el señor de los ruidos de sangre y salía corriendo y decía, yo no quiero, yo sí quiero, venía el otro. Y eso es lo que sucede porque no tienes un equipo, porque estaban concentrados. Y ellos ni siquiera se concentraban en ganar las elecciones, ¿no? Eso los atropelló en el camino. Entonces, acá el tema no es ganar una elección, acá el tema es gobernar el Perú. Y para eso necesitas hacer alianza de todas maneras. Porque si el que cree que lo va a hacer en forma monopartidaria o unipartidaria... Es imposible. Es imposible. Ahora, hay alianzas como naturales. Por lo menos, a ver, la palabra no es natural. Hay alianzas que se esperan, que podrían, digamos, imaginar uno que van a estar más, digamos, posibles de realizarse, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, a ver, Carlos Añez con su movimiento, el PPC con su movimiento, de repente Avanza País con su movimiento, ya no sé si Renovación Popular, porque creo que es un poco más difícil, pero de repente también con su movimiento. Creo que ahí hay como partidos que más allá de las personas y personalidades, si tú hablas con cada uno por separado, más o menos tiene una base de pensamiento parecido. Por ejemplo, yo no creo,
hablando de personas. Si le pregunto, la pregunta es, a ver, ¿tú estarías dispuesto a sostener y defender la Carta Magna y sé que modificarla, que lo haga a través de su propio procedimiento constitucional? ¿Qué diría Ñaños? Que sí. ¿Qué diría Sillonis o Neuhaus? Obviamente que sí. ¿Qué diría Huevo Duro, o sea, en Avanza País? Diría que sí. ¿Qué cosa diría Rafael López Aliaga? Diría que sí, ¿no es cierto? Bueno, no se me ocurre que ninguno de ellos diga que no, pero si le pregunto a Verónica Mendoza, ¿qué dice? Que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nueva Carta Magna. ¿Cómo? Convoquemos a Asamblea Constituyente. Eso no existe. Entonces, si tú hablas de la independencia que debe sostenerse del Banco Central de Reserva, si tú hablas de el modelo económico que tiene la carta, el Estado actual, si tú hablas de reducción de ministerios, yo te aseguro que los que hemos hablado todos estarían de acuerdo en que hay que reducir los ministerios. O sea, lo que conversamos acá siempre contigo, Pancho, en función de las cosas que vemos que están mal y comentamos, yo creo que no hay que estar con uno o con otro, ¿no? Uno puede estar con quien quiera, pero me refiero a que es algo que se cae ya de maduro por lo que hemos apreciado en los últimos años en el país. O sea, hay como un criterio más o menos armado. Por lo tanto, no debería ser difícil que se unieran, ¿no? ¿De qué va a depender entonces? Bueno, a ver. Mira, tienen bases muy parecidas. Ya, entonces, ¿de qué depende que se unan? Mira, esta plataforma política que sostiene de que debería sostener a esta oferta de gobierno... Esta plataforma que no existe todavía. Que se tiene que construir. Se tiene que construir. Tiene que ser construido por actores políticos. ¿Ok? No necesariamente solamente, y puede ser implícitas o explícitas, pero se tiene que construir con actores políticos, que no necesariamente son solamente los partidos políticos. ¿Son personas? Son personas, son movimientos regionales. Acuérdate que los movimientos regionales para estas elecciones ya están desactivados y tienen que subir a un partido político. De lo contrario van a morir en el camino. Ajá. Entonces, en este proceso de construcción definitivamente tiene que haber algo que los nuclee o que los pegue, ¿no? Que necesariamente tiene que ir por una ideología relativamente común. Con cada uno tiene un estilo diferente, sí. Pero la forma en que esto se vaya a construir no va por la ideología, porque más o menos las ideologías son comunes, como dices tú. Más o menos, ¿ah? Sí. Yo creo que va más por los egos. ¿Egos? Yo creo que va más. Pero ahí estamos muertos. Porque pero desde este concepto de desarrollar partidos políticos alrededor de las personas, yo quiero hacer mi partido político, yo inscribo mi partido político porque yo quiero ser presidente, y como tú lo acabas de decir, no existen candidaturas a nada. Las candidaturas se van a dar en el momento... En este momento a nada. Por supuesto, solamente hay afiliados. Y en el momento en que se convoque el cronograma electoral para el proceso electoral, ahí recién se va a determinar quiénes van a ser las candidaturas. Entonces, una persona que sale diciendo yo quiero ser el presidente de Perú, por eso hago mi partido político, está tirando todo el proceso democrático en el medio porque él quiere lograr un fin hasta personal. Por eso es que te digo que acá los egos se tienen que desprender. Y yo no he visto mucha capacidad de desprendimiento, salvo honrosas excepciones, ¿eh? Claro, pero a ver, los egos son una realidad. No es que hayamos descubierto que el ego existe. No. El ego existe desde que apareció el hombre. No, por supuesto. Entonces, y la política sin ego no existe, pues. Porque eso es como natural al ser humano, ¿no? Todos dicen yo. Ya. El problema, desde mi punto de vista, es que en este momento no hay puntos de unión mínimos. O sea, de los que yo te he conversado, podemos sumarle si quieres unos 6, 8 o 10 partidos más que están más o menos cerca por ahí, ¿no? Carlos Álvarez con su movimiento, con su partido, el general Quiabra con el suyo, en fin, hasta Fuerza Popular podrías también ver lo que está haciendo y podrías apuntar ya. Pero nadie, por lo menos no veo yo, que haya dicho, a ver, estamos de acuerdo, 3 cosas. ¿Quiénes están de acuerdo que levanten la mano? Porque no existe eso, ¿no? Alguien me dirá, pero Alfonso, es que eso no es serio, eso no es... Así no funcionan las cosas en política, ¿no? Cada uno quiere lo suyo. Claro, pues, como cada uno quiere lo suyo, es que hemos terminado con Castillo. Porque cuando tú revisas otra vez las elecciones y miras los resultados de la primera vuelta y de la segunda, te das cuenta de lo que pasó. La derecha se fraccionó. Si 3 de ellos se unían,
no teníamos el desastre. Hubiéramos tenido crecimientos de 4, 5, 6% en los últimos años, estaríamos ahora en un país dando un salto espectacular, con un Chancay seguramente ya terminado y con muchas cosas que vendrían muy positivas para nuestra patria, mejores, en mejores condiciones económicas para la mayoría de gente pobre que hoy está fregada en sus casas. Entonces, mi pregunta entonces, dado que el ego siempre existió y está ahí, no existe esa plataforma mínima, tú dices claramente esa plataforma, ¿no? Yo digo, no hay 3 puntos de unión, no hay 3, nadie los propone. Todos están viendo que yo, que tú, que a quién nos jalamos para acá, quién me jalo más para aquí, comienzan a medir como fuerzas, pero a mí me parece tan absurdo, dada la gravedad de la situación, y yo digo al mismo tiempo, Pancho, dadas las perspectivas y la oportunidad para poder salir arriba, para despegar, ¿por qué somos tan pequeños? Bueno, me hace acordar mucho a este ejemplo cuando yo jugaba fulbito, cuando era chiquito, cuando era chico, ¿no? Yo tenía mi pelota, porque yo juego muy mal fútbol, y si yo no estaba con mi pelota, no podía jugar, entonces... Pero tú juegas mal, alrededor de la decían mía. tú juegas mal, entonces Sí, no. Entonces, No me escogían, me llevaba mi pelota, y nadie jugaba. nadie jugaba, ¿no? Entonces, la política, estamos en este tema, o sea, tratando de sostener posiciones que van más allá de la lógica hasta nacional. Y estamos sosteniendo egos y a veces sobre humo, porque en realidad hay muchos partidos políticos que no tienen la fuerza que dicen tener, sin embargo, pretenden poner posiciones en las negociaciones sin tener lo que soporta realmente un partido político. Hablamos de la oferta electoral, perfecto, y de gobierno. Hablamos de la plataforma política, pero no hemos hablado de la parte más importante, que son las bases que soportan la plataforma. Porque si tú no tienes bases, no puedes soportar la plataforma política, y menos una opción política o una opción de gobierno a futuro. Entonces, la construcción de las bases es importante, y las bases en los partidos políticos están muy debilitadas, salvo uno que otra excepción, porque las bases han sido reemplazadas por los movimientos regionales, Sí. que ahora están subiéndose a los partidos políticos en una necesidad de supervivencia, porque hay muchos movimientos regionales, que yo he escuchado hablar a sus líderes diciendo: ok, nos sumamos a un partido político, pero yo mantengo mis cuadros, yo ya tengo mis precandidatos y yo. Entonces, por el otro lado, tú puedes tener tus cuadros, tú puedes tener tus candidatos, tú puedes ser un movimiento regional que haya ganado impecablemente la elección, pero sin embargo, si tú no te subes a un partido político, entonces no, vas a morir porque no eres nadie. Entonces, y cada uno trata de mantener una posición, y a veces se generan este tipo de fricciones porque, una vez más, son los egos los que predominan acá. Keiko ha dicho que su papá va a ser candidato presidencial. ¿Qué opinas? Bueno, esa es una libertad que tiene cada persona de expresar una aspiración, pero al final, bueno, hay que esperar que primero se haga el proceso electoral, segundo, que haya un procedimiento democrático dentro del partido y que se elija la persona que se... Pero parece difícil que no vaya a ser elegido pues Alberto Fujimori. Pero más allá de que has descrito el proceso, pero ese es el políticamente, proceso. ¿cómo lees tú? Bueno, esa es su libertad, ¿no? Él quiere ser presidente del Perú. Claro, pero no está en duda su libertad. Me refiero a que, ¿cómo lo ves a Alberto Fujimori siendo quien ha sido? Y bueno, no sé si la palabra es quién es. Bueno, como candidato presidencial, ¿ganaría? ¿Pasaría la segunda vuelta? Bueno, mira, yo creo que Alberto Fujimori ha tenido un paso por la política del Perú que nadie puede negar. Definitivamente ha tenido aciertos, como también han habido errores, ¿no? Y grandes. Pero al final, el que va a decidir es el pueblo. Siempre. Y el pueblo es el que, siempre y cuando el proceso sea transparente. Y eso es lo que más está en juego en este momento, yo creo, ¿eh? Con esta ratificación de actores que han estado inmersos en el anterior proceso electoral, que ha sido un proceso que no se ha caracterizado por ser muy transparente, que digamos. Entonces, al final, esto puede terminar adecuándose de cualquier manera si es que la cosa no se hace como se debe hacer, ¿no? ¿Tú crees que se podría, digamos, conseguir la alianza de estos movimientos, algunos de ellos, al fujimorismo? ¿Sería
digamos, algo que es posible desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que muchos movimientos y muchos partidos y muchos, sobre todo los movimientos regionales, van a generar alianzas con partidos políticos más grandes con un afán o con una necesidad de supervivencia. Te podría hacer el fujimorismo también una especie de atractivo, ¿no? Va a llamar y seguramente vendrán. Hay varios partidos que pueden hacer eso, ¿no? No solamente el fujimorismo. Y como que ya lo están haciendo. Y es más, hay algunas personas que ya están saliendo a decir de que ya tienen una alianza con otros partidos políticos, Sí. cuando las alianzas con los partidos políticos se van a ver todavía el próximo año. Entonces, ¿de qué alianza estamos hablando? Si ni siquiera ha habido convocatoria de elecciones, ¿no? Claro, pero la alianza electoral, digamos, oficial se va a inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones sobre la OMP en su momento, que es el próximo año en agosto, si no me equivoco, pero lo que se habla ahora son de conversaciones. Sí, bueno, de, conversaciones... digamos, coincidencias. Conversaciones existen y siempre van a existir, ¿no? Conversar no es pactar al final. Tú puedes conversar con las personas. Pero no con todos, ¿no? Pero no con todos. ¿Tú no conversarías con los caviares, o sí? Yo creo que tenemos que tener bien claro qué cosa es lo que queremos por el país, ¿no es cierto? Y si una persona, por ejemplo, me viene a mí a hablar de cambio de constitución, simplemente es un tema que, por mi lado, no va. No, pero si tienen aquí ideología de género, por ejemplo. La ideología de género, por definición, es una ideología, es una concepción, es un pensamiento que va más allá de lo fáctico. Lo fáctico acá es binario. Existe un 0, existe un 1. En el intermedio tú puedes tener otras opciones que son respetables, cada uno las puede tener, pero que tú no las puedes imponer sobre otras personas. Y menos aún si no eres la mayoría. Pero la educación integral especial o especial integral, que es básicamente la aplicación de la ideología de género a la educación de los niños. Educación sexual desde los 5 años, les enseñan con videos o de otra manera cómo se tiene sexo. A los 6 o 7 años están hablando de eso los maestros y profesores, etc. ¿Qué piensas de ello? Bueno, eso es un error. Tú no puedes inducir a una persona, sobre todo a un niño, a condicionar un tipo de pensamiento hacia un lado o hacia el otro. Tú tienes que formar a la criatura en valores, tienes que formar a la criatura en hechos que sean reales, científicos, ¿no? Aterrizables, palpables, para que al final ellos tomen su decisión. Cuando cumplen los 18 años, tú puedes hacer de tu vida lo que quieras y ese es tu problema y yo lo respeto, pero no tienes que inducir a una persona como el tema de ideología, tampoco el tema político a las criaturas en las cuales les piensan o les tratan de insumir conceptos como que Abimael Guzmán era un luchador social. O sea, ese tipo de cosas no se condicen con la realidad. Y hablan de conflicto. Y el conflicto armado interno que nunca existió en el Perú. Acá hubo un fenómeno terrorista, punto, y termina. Acá hubo Así una es. horda criminal de asesinos que quisieron conquistar, quisieron Tomar el destruir el Perú Así es. para llevar a cabo su república de nueva democracia, según lo que decía Abimael Guzmán, este delincuente que es el más rankeado en la historia. Así es. Y bueno, entonces, claro, pero tú no estarías, tú en ninguna forma estarías pues contemporizando ni dorando píldoras, porque tu posición es de un marino, y un marino no tiene duda ni murmuración. Hay una sola, digamos, manera de vivir la vida, y hay una sola pensamiento, que es la Constitución de la República. Por supuesto. ¿No es cierto? Y Grau lo dijo, el único caudillo es la Constitución, entonces tú tienes que defender la Constitución. Y punto. Y no puedes relativizar o darle algunas interpretaciones auténticas que generalmente no se ajustan a lo que realmente está especificado. Especificado, sí, muy bien. ¿Sí? Para terminar, entonces me parece que tú eres, como un buen marino, un conservador. No. ¿Qué cosa es un conservador? O sea, etiquetar a una persona por ahí partimos desde un... No he etiquetado, es decir, un conservador no es una etiqueta, ¿no? Un conservador es una persona que defiende ciertos principios, una tradición, defiende la historia, defiende la familia. Y defiende la libertad. Por supuesto, y defiende la libre empresa. Defiende la economía. Claro que y sí. defiende el progreso y Claro. defiende el bienestar de la población. Así es. Porque
Es el fin supremo de nuestra Constitución, el bienestar Pero tú eres un de la progresista, población. ¿no? Entonces, si tú no vas en ese sentido, Sí. yo creo que estás equivocado, ¿no? Sí. Eso Pero viene tú no eres claro. progresista en el sentido de tener estos pensamientos woke, estos pensamientos donde, insisto, las minorías sexuales son las que se imponen. Como en España, pues. En España el primer ministro Sánchez claramente no es un conservador. Bueno, pero a ver, Es un progresista, es un woke. yo te voy a contestar con un ejemplo, ¿ya? Claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización internacional, Internacional. representando al Perú. Y un día llegamos a ese edificio y era el día del orgullo gay, etcétera, etcétera. Hicieron su parade, su desfile. Ujú. Pero en el edificio habían arreado la bandera de esta organización internacional y habían izado la bandera del orgullo gay. Entonces se presentó, y yo fui uno de ellos, un reclamo pidiendo de que se bajara la bandera del orgullo gay. Entonces ellos dijeron, bueno, hubo una discusión al respecto, y entonces presenté una moción diciendo, bueno, hagámoslo democráticamente, porque una bandera representa a lo que está debajo de lo que está izado, ¿no es cierto?, en ese edificio. Sí, claro. O sea, la gente que está dentro de ese edificio tiene que sentirse representada por esa bandera. Yo no me sentía representado por esa bandera y pedimos que hicieran una votación. Y al final la mayoría decidió que no debería estar la bandera ahí, la bandera se arrió y se hizo la bandera de la institución. O sea, no podemos imponer desde las minorías temas que otras personas no aceptan. O sea, no los atacamos, no hay que atacar a las personas, hay que entender su enfoque. De repente no estemos de acuerdo con él, como muchos que no están, pero eso no significa que tenemos que atacarlos tampoco, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que desee en el marco de la libertad de las personas, pero sin la imposición, y menos a las criaturas, ¿no? ¿Y el Perú es un país conservador para ti? Yo creo que sí. La mayoría del Perú es conservador, la mayoría del Perú opta por la defensa de familia, pero nosotros no tenemos que sesgarnos tampoco a una sola forma de pensar, ¿no? Si tú tienes otra orientación, bueno, eso es problema tuyo, pero no hay que imponérselo a las otras personas y menos a la fuerza, ¿no? Muy bien. Pancho, te agradezco mucho por tu tiempo. Hemos hablado casi una hora. Ha sido un gusto y me gusta hablar un poco de política también de vez en cuando, porque la política es importante. Muy importante. Es tan importante que no tiene que quedarse en manos de politiqueros, ¿no? ¿Y en manos de quién debería estar la política? De políticos de verdad. Que tengan una sola visión. ¿Cuál? Por delante. El Perú. Nada más. Bueno, pero eso te van a decir muchos que la tienen, ¿no? En el Partido Aprista, te lo va a decir en el PPC, te lo va a decir en el Partido Popular, te lo van a decir todos, tenemos al Perú por delante. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo hagan, ¿no? Que es diferente. Claro, pero una visión, ¿cómo se tiene por delante? Bueno, el bienestar. ¿Cuál es el fin supremo de la Constitución? El bienestar. El bienestar de la persona humana. Ese es el fin supremo de nuestra Constitución y a eso debe apuntar. Sí. ¿Tú crees que es promover el bienestar de la persona humana, es insumir en las criaturas este tipo de cultura que va más allá de esta cultura woke, como tú le has dicho? No, de ninguna manera. Yo creo que eso es una barbaridad. Entonces, si estás saliéndote de esos preceptos, entonces no estás poniendo al Perú por delante. Sí. No, yo creo que esas son... Yo sí creo que estamos frente a una arremetida del globalismo. Yo creo que existe intereses foráneos importantes que son financiados en el Perú a través de medios y ONGs que hacen ingresar este pensamiento a jóvenes y al Estado mismo, y que pretenden cambiar la forma de pensar de los peruanos utilizando estos ingentes cantidades de dinero y presupuestos. El Perú es un país conservador, con gente conservadora, no cucufata, ni antiluviana, ni retrógrada. No. El conservador no es el que está sentado pensando que nada se va a mover. Es que no te vayas en ninguno de los extremos. El transformador, el conservador es un gran transformador, es un gran reformista, es un gran innovador. Si tú te tildas como cucufato o tildas a alguien como cucufato o al otro lado como extremista, estás yendo a los extremos. Y en una muestra estadística, una desviación, una muestra estadística, una curva estadística, los datos están acumulados en el centro y no en los extremos. Los extremos son atípicos, son desviaciones estándar, uno a la izquierda, dos a la derecha, sabe Dios qué.
pero no es la representatividad de la muestra. Entonces ningún extremo es bueno, ni para un lado ni para el otro. Muy bien. Gracias, Pacho, muy amable. Gracias. Amigos, todo por hoy, nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo, simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.